Hola, muy buenas. Desde el sindicato CESIF vamos a intentar resolver algunas dudas que podáis tener del procedimiento selectivo que se ha convocado el día de hoy, 17 de febrero, sobre las oposiciones e interinidades de maestros para el año 2022 en Extremadura. ¿Vale? Una vez que está leída la convocatoria, que esperamos que ya la hayáis leído, vamos a intentar aclarar pues, algunas cositas. En primer lugar, indicar las dos grandes novedades que tenemos este año por primera vez en el cuerpo de maestros. Y es que en un mismo procedimiento, en una misma resolución, se convoca tanto la convocatoria de oposiciones como la de interinidades. Y dos, que en la convocatoria de interinidades se tiene que aplicar el baremo correspondiente al decreto 51/2019 para los integrantes que actualmente están en las listas ordinarias, así como los que pretendan acceder a través del nuevo ingreso. Todo ello lo vamos a ir detallando a lo largo de esta exposición, que intentamos que sea breve. Mirad, en primer lugar, podéis observar que la convocatoria establece tres tipologías de participantes. A ver, simplemente es una forma de aclarar, pero que después en lo que es propiamente en la solicitud no deberás indicar si esta pertenece a una tipología u otra. Pero bueno, por simplificar y aclarar, indicar que esas tres tipologías corresponden a la tipología uno, pues son integrantes que están actualmente en la lista ordinaria de Extremadura y que no van a presentar, no se va a presentar el proceso selectivo de oposición, bien porque no se convoque su especialidad, por ejemplo francés, o bien porque se convoca su especialidad, pero tienen intención ya y lo tienen muy claro que se van a presentar por esa misma especialidad en otra comunidad autónoma, que no es Extremadura. Esas personas dirigirán su solicitud a la Dirección General de Personal Docente. Respecto a la tipología 2 y tipología 3, ya si son aspirantes van a participar en el proceso selectivo de oposiciones, y la diferencia es que la tipología 2 son aquellos que están actualmente en la lista de interinos ordinarias y que van a pedir la valoración y adecuación del baremo de méritos al nuevo decreto. Por contra, la tipología 3 también son participantes en el proceso selectivo de oposición, pero por primera vez van a participar en el proceso e intentan acceder como nuevo ingreso al sistema de interinidades, a las listas de interinos de Extremadura por la especialidad a la que se van a presentar en oposiciones. Tanto la tipología 2 como la tipología 3, perdón, dirigirán su solicitud a la delegación provincial donde se van a examinar. Por ejemplo, si estamos hablando de la especialidad de primaria, pues dirigirán la solicitud a la Delegación Provincial de Educación de Badajoz. Tanto la tipología 2 como la tipología 3, aparte de rellenar la solicitud, deberán abonar las tasas antes de registrar propiamente la solicitud, como veremos posteriormente. Bueno, pues hecha esta aclaración sobre las tipologías, pasamos a continuación a la solicitud. Solicitud que estará operativa a partir del día 18, viernes 18, que es cuando se abre el plazo. Recordar que la solicitud debe ser rellenada a través del formulario telemático que se habilite para el procedimiento, y que todos los participantes que participen en la solicitud y rellenen la solicitud deben aportar todos los méritos, sean de la tipología 3 de nuevo ingreso, así como los de tipología 1 y tipología 2. ¿Por qué? Pues porque hay que adaptar el baremo al nuevo decreto de interinos. Por tanto, todos, repetimos y queremos insistir en ello, todos los participantes deben aportar todos los méritos, estén baremados o no. ¿Por qué? Porque tanto la tipología 1 y 2, que son aquellos que ya están en lista de interinos de ordinaria, el resultado de la baremación de este procedimiento, de cada uno de los apartados, va a sustituir a la puntuación que los aspirantes tuvieran en cada uno de ellos en este momento. Por eso es muy importante que no se caiga en el error de que porque ya esté baremado no tengo que presentar ese documento o ese mérito. La única excepción de no presentarlo será porque ese mérito se ha aportado de oficio por la administración y que luego detallaremos cuáles son. Bueno, pues hecha esta aclaración, que lo más importante respecto a la solicitud, indicar que evidentemente una vez que rellenemos la solicitud, como hemos dicho anteriormente, tipología 2 y tipología 3 deberán abonar las tasas, bien de forma telemática o presencial, como vamos a ver a continuación. Bueno, una vez que rellenamos la solicitud o que estamos rellenando la solicitud, eh, ¿qué opciones tenemos para presentarla una vez que la tenemos ya generada? Bueno, una vez que está generada, las opciones de presentación de la solicitud
tenemos, digamos, tres opciones. Una, imprimirla, firmarla de forma manuscrita y registrarla en el Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura, ¿vale? Que tenéis ahí el enlace. Es un nuevo registro, no es el general que se hacía anteriormente, que era de ámbito estatal. Se usa ya por primera vez el registro específico general de la Junta de Extremadura. El procedimiento es similar. La opción 2 sería firmarla digitalmente y registrarla de forma telemática, igualmente a través de la sede indicada anteriormente. Y por último, digamos que sería la manual, que una vez que está generada telemáticamente, habiendo subido ya los archivos previamente, evidentemente, se imprime, se firma de forma manuscrito, por un boli, y la registramos de forma presencial en cualquiera de las oficinas que se indican en la convocatoria. El abono de tasas, como decíamos, que será online, posiblemente se puede hacer a través de online, tenéis aquí el enlace del modelo 050 de forma telemática, o bien físicamente a través de las entidades bancarias que vienen reflejadas en el anexo correspondiente de la convocatoria. Si la presentación es telemática, os dejamos aquí los pasos que establece la convocatoria y con el enlace al registro, con posibilidad, si no tenemos aún de DNI electrónico o certificado digital, pues tutoriales pues, para poder y los enlaces para poder acceder a obtenerlo. Si no, no los tenemos, si no nos queremos complicar un poquito la existencia, pues podemos recurrir, como decíamos, al registro físico a través de las entidades o las oficinas habilitadas para ello. Os dejamos también el enlace para las diferentes oficinas de atención a la ciudadanía. ¿Cómo aportamos los méritos? Bueno, los méritos se presentarán, volvemos a insistir, todos los méritos, es decir, no podemos solo actualizar méritos, estamos ya en la lista de interinos, sino que tenemos que aportar los anteriores al año 2019. Todos los méritos, toda la documentación se aportará telemáticamente en la solicitud a través de archivos PDF. Bueno, aparte de la documentación de los méritos, bueno, si tuviéramos alguna de las opciones de discapacidad o bien que no vamos a dar el consentimiento para consulta a través del servicio digital, pues entonces tendríamos que escanear también el DNI. Lo mismo ocurre si no habilitamos la casilla para el certificado negativo de delincuentes del registro central de delincuentes sexuales. Entonces tendríamos que presentar el certificado, así como aquellos que deban presentar exención de prueba de castellano cuando corresponda. Dicho esto, que serían, digamos, aparte de mérito o documentación de requisitos, la documentación referida a los méritos, en la solicitud, cuando la estemos rellenando, estará dentro del paso 2, aportación de méritos y documentos, en las cuales se podrá, cuando estemos en esa pestaña, podremos comprobar los méritos aportados de oficio por la Administración. ¿Y cuáles son esos méritos que se ha aportado de oficio por la Administración? Bueno, del anexo 7 que corresponde a oposiciones, estaríamos hablando del 1.1 y 1.2 que son o que es experiencia docente en centros públicos de Extremadura y el 3.1 que hace relación a las actividades formativas que estén dentro del registro de formación y que la Administración lo cogerá de ahí. Todo lo que no esté en ese registro deberemos aportarlo físicamente. Evidentemente, esos datos aparecerán si accedemos con claves rayuela. Si no aparecemos con claves rayuelas asociadas a nuestro perfil, pues no aparecerá ningún dato de aportado de oficio por la Administración. En cuanto a cómo adjuntamos esos méritos que no constan de oficio, que queremos aportar, pues un curso que no está en el registro de formación, lo tenemos físicamente en casa, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, pues lo debemos presentar en el apartado correspondiente a través de archivos PDF y que cada mérito no tenga una extensión superior a 1,9 megas. Recordamos, uno por cada mérito. Deberéis ir rellenando lo que son el formulario con la información de lo que es ese mérito y a continuación subirlo como archivo adjunto el de ese mérito en concreto, el de ese certificado de ese curso en concreto con el ejemplo que poníamos anteriormente. Bueno, con respecto al anexo 11 correspondiente al baremo de interinidades,
ahí hay más apartados y subapartados que la administración aportará de oficio. Si hacemos un repaso de cuáles serían nuevamente la experiencia docente en centros públicos, en este caso estaríamos hablando del 1.1 y 1.2, el apartado 2, de resultado de oposición, siempre y cuando pues, esté realizado en Extremadura, el subapartado 3.3 de interinidades, que hace relación a la formación permanente, lo que hablábamos, formación permanente que esté dentro del registro de formación. Todo lo que no aparezca, pues debemos adjuntarlo, sea anterior o posterior al año 2019 para aquellos integrantes de la lista de interinos, recordamos. El apartado 3.4, que hace referencia al reconocimiento de las realidades educativas extremeñas, pues todos aquellos cursos sobrantes del apartado 3.3 y que estén realizados en Extremadura y aparezcan en el registro de formación del profesorado, entonces también se aportará de oficio por parte de la administración en este apartado. Así como todo lo que hace en relación a los cargos en el centro, como tutorías, coordinaciones, que también será aplicado de oficio siempre y cuando se haya desempeñado en centros públicos de Extremadura. El 3.5, que hace relación a funciones consideradas de difícil desempeño, es decir, centros catalogados como tal y que vienen reflejados en el anexo correspondiente de la convocatoria o bien puestos itinerantes, se considerarán también que se aportan de oficio si están realizados en Extremadura. Así como el 3.6, que hace relación a la participación en proyectos de innovación educativa convocados por la Consejería de Educación y Empleo y estén en el registro de formación del profesorado. Es decir, que toda aquella formación, actividad que no esté en el registro de formación del profesorado, tendremos que adjuntarla, tendremos que incorporarla a la solicitud en el apartado correspondiente si no está en el registro de formación del profesorado. Bueno. ¿Cómo podemos abonar, que tenemos generada la solicitud, cómo podemos abonar las tasas? Bueno, recordamos que las tasas se abonarán en la tipología 2 y 3. Se abonará por solicitud y especialidad presentada, y su ingreso se efectuará a través de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras o bien telemáticamente, como hemos dicho anteriormente. Telemáticamente os dejamos el enlace para que podáis acceder. La cuantía serían 34,66 euros, según está estipulado por la normativa en vigor, y sin indicar que hay una serie de excepciones por la cual no sería necesario abonar las tasas. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, pues fundamentalmente las que veis en pantalla. Estar desempleados, para lo cual debemos aportar, junto con la solicitud, un informe de vida laboral o informe de periodo ininterrumpido inscrito en la situación de desempleo que lo emite el propio organismo del servicio de empleo. Aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, para ello deberán presentar fotocopia compulsada del reconocimiento con carácter definitivo de la condición de persona con discapacidad, o bien que estemos en la situación de condición de víctimas del terrorismo o condición de víctima de violencia de género. En esos 4 casos no es necesario abonar las tasas siempre y cuando lo justifiquemos con la documentación que nos está pidiendo la administración. Hay otra opción que es abonar las tasas y que una vez que tú te presentas al proceso selectivo haya un reingreso de ese pago. Pero sí hay que hacer ahora el abono de las tasas junto con la solicitud. Ahí tenéis la casuística, que sería en el caso de condición de tercer u ulterior hijo dependiente de sus padres. ¿Vale? Muy importante que si nos acogemos a la excepción de las tasas, la falta de justificación de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. Por eso es importante presentar la documentación correspondiente. Recordamos que el plazo para cumplimentar la solicitud son de 10 días hábiles, correspondería desde el 18 de febrero al 3 de marzo inclusive, y durante ese procedimiento deberéis hacer pues, todo lo que hemos visto anteriormente. Explicado de forma somera lo que son las disposiciones generales, pasamos a continuación a detallar por encima lo que es el proceso selectivo una vez que comience pues, a mediados de junio, cuando comience desde el acto de presentación. Ya tenemos claro, según viene la convocatoria, el número de plazas que se ofertan en el proceso selectivo, que son un total de 500 plazas de cada una de esas especialidades a las cuales habría que aplicarle el 10% para el acceso 2 de discapacidad. Recordamos que si hay plazas que no se cubren del acceso 2, pasarían al acceso libre. Bueno, el proceso selectivo, todos sabemos
que tenemos 4 pruebas, que tiene carácter eliminatorio y que una fecha posible de inicio del proceso selectivo estaríamos entre el día 18 de junio o siguiente semana. Por esa fecha aproximadamente. La convocatoria no establece de forma específica cuándo se darán comienzos. Bueno, ya irá apareciendo esa información, pero para que os hagáis una idea. Recordamos que tenemos un primer ejercicio con 2 fases. La primera, que sería la parte práctica o supuesto, que se facilitan tres opciones a elegir una. Y a continuación estaríamos hablando de la realización de la parte teórica de los temas, donde se aplicaría o se daría 2 opciones, 2 bolas a escoger una y el desarrollo durante 2 horas. Tanto la fase práctica como el tema. Serás convocado para hacer la lectura correspondiente y citado por el tribunal, y será la lectura pues para la realización de la lectura de esas 2 pruebas. Si con un peso del 40% la fase práctica y un 60% en la parte teórica, aquellos que obtengan más de un 5 o superen el ejercicio pasarían a la siguiente prueba, que estaríamos hablando de la defensa de una programación que se entregará previamente al tribunal, así como la exposición de una unidad didáctica, la cual de las 15 que debe contener lo que es la programación presentada al tribunal. 3 bolas correspondientes a esas 15 unidades, y el aspirante seleccionará aquella o expondrá aquella que más le interese o que más le guste o mejor pueda justificar. Tanto la exposición de la programación como la exposición de la unidad didáctica es de media hora, y vienen las pautas en la convocatoria, y que os dejamos ahí en el desarrollo del procedimiento, el formato que debe cumplir la programación, así como los requisitos tanto para la preparación o exposición de las unidades didácticas correspondientes. La convocatoria establece el currículo vigente en el curso 2021-22, el que se debe utilizar para el desarrollo de la programación y unidad. Decreto 4/2008 de infantil y decreto 103/2014 de educación primaria. Bueno, os dejamos ahí el enlace pues para que lo podáis ver con más detenimiento. Pautas a tener en cuenta respecto al proceso selectivo de oposición. Bueno, pues sobre todo hemos destacado algunas. Por ejemplo, en aquellas personas o aquellas aspirantes que estén embarazadas y que no puedan participar en un primer momento en el proceso, en el acto de presentación y demás. Bueno, ahí tenéis la posibilidad de esa casuística, así como aquellos compañeros que estén en ese momento por positivos COVID. CSIS solicitó en la mesa sectorial la aplicación idéntica al supuesto de aspirante embarazada, pero bueno, no lo admitió la administración. Lo que sí será una causa justificada para no ser excluido de la lista de interinos ordinarias para aquellos integrantes actuales y que no pudieran acudir al acto de presentación por una causa justificada de estar afectado por el tema de la pandemia. Hablamos anteriormente que el segundo ejercicio era una programación. ¿Cuándo se debe entregar esa programación? Bueno, pues la programación se entregará a los tribunales el siguiente día hábil que se publiquen las notas del primer ejercicio, y lo entregarán a aquellos que lo hayan superado únicamente. Establece el horario entre las 9 y 2 horas, dentro de la sede del tribunal correspondiente. La programación corresponderá al curso 2021-22 e irá referida a una situación de enseñanza ordinaria sin circunstancias extraordinarias de crisis sanitaria. Es decir, que no es obligatorio o no debe ir incorporado pues todo, digamos, referente a lo que es normativa específica en relación a COVID y demás. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el formato, es decir, los 60 folios, a una cara, letra Arial 12, doble espacio, etc., conllevará para la persona aspirante, en esta persona, la calificación de 0 puntos. Es muy importante que cuando editéis y finalicéis la programación, revisar que cumplís con todas las condiciones que establece el formato en la convocatoria, puesto que no hay puntuación, no hay criterios de penalización, sino que automáticamente establece la calificación de 0 puntos si no se cumple con el formato. Importante tener eso en cuenta, ¿eh? En cuanto a la exposición oral, tendrá una duración de 30 minutos máximo, y el aspirante únicamente podrá utilizar la pizarra del lugar donde se realiza la exposición. En ningún caso uso de la pizarra digital en referencia a la exposición de la programación.
Si no estamos conformes con algunas de las calificaciones de las pruebas, la reclamación a esas pruebas se hará al final en un plazo único y común. Es decir, habrá que esperar a que se publique las notas del segundo ejercicio, es decir, programación y unidad, para hacer la reclamación tanto de esa prueba como de la anterior, la de que estábamos hablando, que era la del supuesto práctico, la parte práctica, y la del tema. Durante esos 2 días hábiles, que se arbitra para hacer ese como plazo, se podrá presentar la reclamación o la solicitud de revisión o solicitud de copia de las pruebas escritas, mediante un formulario habilitado para ello, que se hará en tiempo y forma, y se dirigirá a la delegación provincial donde tenga la sede el tribunal en el que se está realizando. Bueno, una vez que han salido las notas, hemos superado el proceso selectivo, se abrirá un plazo pues, y estamos, digamos, seleccionados dentro de las 500 plazas que comentábamos anteriormente. Bueno, habrá que presentar una serie de documentación, que esperemos que muchos de los que estáis escuchándonos tengáis que hacerlo, de 15 días hábiles para presentar una serie de documentos que tenéis ahí, pero que, bueno, no vamos a entrar en detenimiento porque eso en el mes de julio, los seleccionados seguramente os pongáis en contacto con nosotros pues para que os informemos. Igualmente, esas personas, esos compañeros, realizarán la fase de prácticas, que está regulado en el propio proceso selectivo. Es una fase más. Está la fase de oposición, la fase de méritos y la fase de prácticas. Bueno, durará 6 meses. Durante el próximo curso, 2022-23, habrá que hacer una formación específica. La evaluación será acta o no acto. Eso se irá viendo según vaya pasando el curso 2022-23. Os dejamos igualmente en este enlace una hoja de cálculo, un autobaremo, pues para que comprobéis con los méritos que tenéis aproximadamente el baremo o la puntuación que tendríais en la fase de concurso de el baremo de oposición, es decir, en ese baremo en el cual nos vamos a jugar una de las 500 plazas que se ofertan. Lo tenéis aquí a vuestra disposición, simplemente es ir rellenando vuestros méritos para que tengáis una aproximación de los puntos obtenidos. Bueno, pues todo lo que hemos visto hasta ahora, digamos, estaría relacionado con el proceso selectivo de oposición. Vamos a entrar ahora a detallar aspectos específicos de la convocatoria de interinidades. Esa convocatoria que también viene reflejada en la resolución publicada hoy en el Diario Oficial de Extremadura y que afecta tanto a los que están en la convocatoria, integrantes en la lista ordinaria actualmente, como aquellos que desean acceder por primera vez a esos listados ordinarios. ¿Cómo se accede o cómo se integra por primera vez a las listas ordinarias? Es decir, los que van a participar en esa tipología 3 que vimos al comienzo. Bueno, hay que cumplir, digamos, 2 requisitos. En primer lugar, una primera fase, que es la superación de una prueba, un ejercicio de la fase de oposición. ¿Qué prueba es esa? Bueno, pues la parte práctica, ¿vale? La parte práctica, el primer ejercicio, lo que es el supuesto, todos aquellos que tengan la titulación equivalente reflejado en el anexo 16, solo deberán aprobar la parte o la prueba 1A para acceder a la lista de interinos. Si no tenemos esa titulación específica, deberíamos aprobar toda la parte A. Y la segunda fase es, he superado la fase, he aprobado ese ejercicio, el supuesto práctico, pues la segunda fase sería el concurso de méritos, que son pues, el aplicar el baremo que se incluye en el anexo 11 y que veremos o que tenéis a vuestra disposición más adelante. Pues esos son los 2 requisitos que debéis cumplir. Una, evidentemente, rellenar la solicitud. 2, o participar en el proceso, aprobar la parte práctica y se aplica y se ordenará en la lista de interino ordinaria conforme a vuestra puntuación en el orden correspondiente. Para los integrantes de la lista ordinaria actualmente, se les va a actualizar, adecuar lo que es el baremo de méritos según refleja el anexo 11. Es diferente al baremo que tienen actualmente en la lista ordinaria. Por tanto, hay nuevos méritos, hay modificación en algunos apartados, por tanto, es el motivo por el cual todos los integrantes de la lista de interinos, volvemos a insistir, deben aportar todos los méritos que no sean de oficio y que ya, como veis ahí, tenemos detallado todo lo que corresponde
a lo que la administración va a incorporar de oficio. Le echáis un vistazo, si tenéis alguna duda, os ponéis en contacto con nosotros. Respecto a la nota de oposición, pues igual, si es Extremadura, se relevará de oficio por la administración. Si alguno durante el año 2022 os vais a presentar a un proceso selectivo diferente al de Extremadura, podéis obtener o podéis conseguir que esa nota que obtengáis en esa otra comunidad sea aplicable a la lista de interinos de Extremadura. Para ello, antes del 10 de julio, debéis presentar la asistencia a la prueba selectiva de tu especialidad que se convoca en Extremadura y que se acude a otra comunidad por parte, pues, del tribunal correspondiente donde estéis examinando. La nota, para traer la nota, si habéis aprobado e incluso habéis mejorado la que tenéis reconocida en la lista de interinos, podéis traerla y tenéis de plazo hasta el día 31 de diciembre, ¿vale? Esa nota será aplicable el siguiente curso, es decir, a partir del curso escolar 2023-2024. Pero sí lo podéis traer si mejoráis o aprobáis para que se os aplique el coeficiente de 0,3 por haber aprobado la oposición sin plaza. Este año, por primera vez en el cuerpo de maestros, se va a crear la nueva lista de interinos que se llama lista supletoria. ¿Qué es la lista de interinos supletoria? Bueno, es una lista que se generará con aquellas personas que se presentan a la oposición, no aprueben la parte práctica, que decíamos que era requisito para poder acceder a la lista de interinos, pero que se obtengan al menos un 10% de la puntuación. Es decir, que si puntuamos sobre 10, si obtenemos más de un 1, pero menos de un 5, y tenemos la titulación equivalente recogida en el anexo 16 de esa especialidad, entonces accederíamos a esa lista supletoria. ¿Cómo nos van a ordenar en esa lista supletoria? Pues con el mismo baremo que en la lista ordinaria, es decir, correspondiente al anexo 11. ¿Qué orden de utilización se utiliza la administración con respecto a las 3 listas que estarán en vigor el año que viene del cuerpo de maestros? Pues en primer lugar, los integrantes de la lista ordinaria. Una vez que se agote una lista ordinaria de esa especialidad, se usaría la lista supletoria, que se va a generar a través de este proceso selectivo y que duran de un proceso selectivo a otro. Es decir, la lista supletoria que se genere en la oposición de maestro 2022 tendría o estarían en vigor hasta el siguiente proceso selectivo que tocaría maestro 2024. Ahí se generaría una nueva lista supletoria con los que se examinen en el 2024. Y por último, si se agotaran las listas supletorias, entonces se usarían las listas extraordinarias que están actualmente en vigor. En todo caso, os dejamos un enlace donde en nuestra página web de CSIS Extremadura Educación tenéis toda la información, toda la normativa referente a interinidades, desde listados, las normas que lo rigen, tanto el decreto 51-2019, la orden de zonificación, los autobaremos, el estudio que hacemos a lo largo de todos los meses del curso escolar con la evolución de la lista de interinos, etc. Y por último, igual que os habíamos dejado una hoja de cálculo para el baremo de oposiciones, también tenéis, por si queréis ir comprobando cómo estaríais en el baremo de interinidades, o para cuando salgan publicados los listados provisionales dentro de unos meses y comprobar que estáis bien baremado o no, os dejamos una hoja de cálculo elaborada por CSIS para que podáis comprobar vuestro baremo y, bueno, ir comprobando más o menos y jugando cómo podríais estar situado en una lista, en otras, etcétera. Todo lo que hemos intentado resumir brevemente de estos 100 y pico folios que tiene la convocatoria, esperemos que os haya servido de utilidad. Igualmente os dejamos enlace a nuestras redes sociales, a nuestra app Docentex, donde tiene un apartado específico de oposiciones donde vamos completando toda la información. Tenéis mapas, tenéis criterios de otros años, pues toda la información referente al proceso selectivo. Y bueno, esperamos que haya sido de utilidad y todo este servicio que os estamos dando es gracias a vuestro apoyo y esperamos seguir teniéndolo con vosotros y con vuestro voto. Muchas gracias y que tengáis suerte en el proceso.